¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estás en Master Vidal en el espacio de YouTube. Estamos ahora en esta serie de apoyo para dos líneas fundamentales que son las actividades artísticas y la literatura, basándonos en que estamos generando contenidos para el curso del bachillerato y ampliándolo en tanto que te interese la experiencia de poder enfrentarte a cualquiera de las obras artísticas de manera más profunda, más personalizada, que me parece que ese es el objetivo final en tanto mi visión, y lo mismo con los aspectos literarios, encontrar estas cuestiones, si no secretas, sí que no son tan fáciles, no aparecen a la primera lectura en las obras literarias. Bueno, pues vamos a ir de lo general particularizando para llegar a esa experiencia de profundidad. La entrega más reciente, que en realidad tenía como idea que fuera parte con esta información que voy a trabajar hoy, fue qué define a un texto literario. Cuando algo se presenta, cuando algo está impreso, cuando algo escuchamos, qué es lo que hace que una parte sea, no una parte, sino algunas obras se conviertan en literatura y otras no, otras se queden en un texto de cualquier otra denominación, pero al final de cuentas no es un texto que alcanza el elemento literario. Bueno, eso lo tenemos en la cápsula anterior sobre qué es un texto literario. Y hoy completaremos esa idea con los géneros y los subgéneros ya de los textos literarios. Una vez que ya definimos, que ya encontramos que estamos frente a un texto literario, evidentemente la base es que genere un espacio o una recepción o un elemento de creación estética. Una vez que ya estamos en ese rango, vamos a facilitarnos las cosas para definir por espacios, para acomodar las cosas en términos del estudio. Mucha atención con esto. A veces la gente y los estudiosos creen que el tema de la literatura, del estudio de la literatura, es acomodar estos rangos. Entonces poner aquí las novelas, aquí las poesías, aquí las obras para teatro, aquí los cuentos y lo que esté ahí como mezclado. A lo mejor acaban los ensayos, pero lo que esté ahí como mezclado, bueno, le hacemos un espacio aparte. Eso está muy bien, pero eso en realidad no aporta. A alguien se le ocurrió alguna vez un ejemplo maravilloso que decía, ok, es como un chef que llegara a la cocina y supiera entonces dónde están las ollas, las tazas, las cucharas de diferentes tamaños, los cuchillos, todo para preparar su platillo, incluso los elementos que va a preparar. La carne está en algún lugar, las verduras, las especias, etcétera, etcétera. Pero eso no hace al platillo. Si llegas del supermercado o del mercado y le dices al chef, ok, aquí están los elementos, acomódalos y los acomoda, yo no sé si eso, no digo que no lo goce, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que están acomodados para facilitar después la preparación de un platillo y el gozo del mismo platillo. En la literatura me da la impresión de que a muchos maestros del nivel de bachillerato, posiblemente incluso a niveles superiores, me ha tocado, ya no se diga hacia abajo en términos de secundaria, etcétera, les basta con que parece ser que el objetivo de la literatura es esto, es definir estas hojas son qué son una novela, son un cuento, son poesía, etcétera, etcétera. Sí es importante saber y sí es importante revisar, pero una vez que incluso lo tenemos, lo que sigue y lo más importante todo el tiempo es pasar los ojos por aquí y tener la experiencia literaria. Ese es el objetivo, incluso el cambio, el acomodar estas cosas en determinados subgéneros, lo que debería permitirnos es facilitar, comillas, la experiencia estética, la experiencia del encuentro con la lectura. Entonces, si por ahí en tu clase, etcétera, basta con que te refieras a un texto como una novela o si crees que tienes suficiente información al poder definir un cuento de un poema, bueno, pues está bien, no hace daño, pero no es el elemento, no es el elemento. El elemento importante, esto incluso en muchos sentidos a veces lo podríamos obviar, no es importante, es enfréntate al texto. Enfréntate a lo que la obra te está proponiendo, dialoga con ella de manera personal. Pero bueno, entonces vamos pronto para pasar por si no es un mal rato para nada, es algo que en realidad, bueno, pues ahí estará, lo buscas en internet, no es algo que hay que memorizar, ni es algo con lo que hay que llegar de entrada a una librería para tener una experiencia de lectura profunda.
En el asunto de la escritura, solo hay dos maneras de escribir. Nada más, no le des vueltas. Solo hay dos formas de escribir. Narrando las cosas. Esto que estoy haciendo, estoy en una especie de narrativa porque tengo una idea y selecciono las palabras para explicar esa idea y te lo voy diciendo. Si esto lo hiciera en texto, si lo escribiera, pues básicamente la idea sería la misma. Tengo una idea que quiero transmitirte, quiero explicarte los géneros literarios y entonces empiezo a contarte qué son los géneros literarios, etcétera, etcétera. Sin fijarme necesariamente en la medida de mi discurso, en la medida de mis renglones, cada cuántas palabras voy a poner, un punto, etcétera. No, no tengo tema, pues cuando acabo la explicación, pues le paso a la otra hoja o al otro capítulo o lo que tú quieras. Cuando lo hacemos de esa manera, narrando las cosas, narrando, escribiendo las realidades, describiéndonos a nosotros mismos, creando situaciones de ficción, pero que las vamos contando paso por paso, sin fijarnos en la medida de lo que estamos expresando. Cuando hablo de la medida, es la medida real, pues no estamos diciendo en 5 renglones, en 20 renglones, en 200 palabras. A veces como ejercicios se pueden hacer. Estamos hablando de prosa, de narrativa o de prosa. Hace muchos años así lo aprendí yo en las escuelas. Todavía hay gente que le llama en la prosa. O sea, hablamos o escribimos en prosa, que es diciendo las cosas, sin fijarnos demasiado en, otra vez, en la medida, en cuánto deberían medir los renglones, etcétera, etcétera. Cuando el asunto es que lo que está escrito está diseñado para cierta medida, es decir, el renglón que voy a escribir tiene que tener 11 sílabas, no sé en cuántas palabras, en dos, en una no sé si hay una palabra de 11 sílabas, pero en dos cuando menos, o en 11 si encontráramos de pronto un verso que dijera sí, no, sal, ven, y así alcanzáramos 11 sílabas, pudiéramos estar jugando con eso. Bueno, cuando lo que preocupa, cuando el asunto para presentarlo es que los renglones, llamados versos, por ejemplo, tienen que tener una medida, vamos a estar en el asunto de la poesía. En general, ahorita lo voy a explicar. O vamos a estar hablando o escribiendo en verso. Entonces, solo hay dos maneras. Si es de corrido, se llamará prosa o narrativa. Narrativa ya se le conoce como de manera contemporánea. Y si es con medidas, entonces le vamos a llamar que está escrito en verso. Dice uno de los versos de un poema de Sor Juana Inés, de un soneto. Este que ves, engaño colorido. Este que ves, engaño colorido. Ese verso, esa idea, es que no es exactamente una idea, porque a veces una idea abarca más versos. Esa frase tiene 11 sílabas. Este que ves, engaño colorido. Esas 11 sílabas es el permiso que tiene. En el caso del soneto te van a dar oportunidad de generar 14 versos, todos de 11 sílabas, para decir lo que quieras decir. Cuando el tema no importa, pero lo tengo que escribir en 14 líneas de 11 sílabas, tiene todavía más reglas, más juegos. Estoy hablando ya de poesía, estoy hablando de la escritura en verso. Entonces solo hay dos, narrativa o verso. Creo que es sencillo. De eso, entonces nos encontramos con nuestro texto y decimos, ok, ¿cómo está escrito? Pues está escrito de corrido, va, entonces es narrativa. O no, mira, tiene las medidas de los versos, va, entonces es poesía, lo pasas a otro, lo pasas a verso o lo pasas al librero, al estante de la poesía. En la narrativa tenemos básicamente tres elementos importantes. El cuento, la novela. No, el cuento y la novela, perdóname, dos. Estoy confundiendo ahorita justo con la poesía. El cuento y la novela. Esto puede variar de autores. Ya en el campo literario, cuando los textos que pretendes eh, buscan
generar la experiencia estética. Ya cuando das por hecho que buscan generar una experiencia estética, tenemos estas dos maneras en la narrativa. El cuento, te digo, y la novela. Aquí está el ejemplo de una novela, ¿no? 400 y tantas páginas de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que se arranca a contarnos algo y no va a parar hasta la página 400 y tantas. Si hubiera tenido necesidad de escribir más, hubiera escrito más. No le importa recomponer la forma en la que lo va a expresar. Se sigue. Vamos a generar algunas características ya de estos elementos. El cuento, ¿qué distingue al cuento? Bueno, aquí es delicado otra vez esta cuestión de las fronteras. El cuento, ya lo trabajamos en la cápsula anterior, ambas, cuento y novela, tendrían que partir de una ficción. Sin embargo, el cuento puede ser real, puede ser tan increíblemente real, es decir, la realidad es tan absurda, tan poderosa, tan violenta, que es probable que se convierta, que quepa en una especie de cuento, que a lo mejor no importe si sucedió o no, pero la realidad es tan admirable que casi es fantástica, que casi se convierte en una fantasía. No me acuerdo, Edmundo Valadez es el autor, pero el título del cuento exactamente no me acuerdo qué es. Están pidiendo unos campesinos permiso para matar, van ante las autoridades del pueblo y le están pidiendo permiso para matar a unos tipos que están abusando ahí, robando tierras y pasándose de lanzas. Y entonces, bueno, pues presentan su querella, la discuten, bla, 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 bla. Y entonces no hay otra, el municipio, digamos, no, no tiene manera de ir a arreglarlo, no hay suficientes policías. Total que les dicen, bueno, pues si sí ya estuvo tan rudo el asunto, venga, pues sí, apliquen la justicia por propia mano. Y entonces los tipos dicen, ok, bueno, ahora venimos a avisarles que antier o hace 10 días matamos unos tipos. Es decir, pidieron permiso para matar, pero ya los habían matado. No dijeron, los matamos y venimos a dar partes sobre esto, sino, oiga, nos dejan matarlos. Bueno, pues sí, sí, mátalos porque está muy ruda la situación. Bueno, entonces ya los matamos. La realidad puede ser tan fantástica, tan extraordinaria, que si esto decimos es un cuento, es la invención de un autor de Valadez, es ficción, lo creeríamos, pero si decimos o si sabemos que Valadez lo tomó del pueblo de donde nació, del pueblo de sus padres, también lo podríamos creer. Ahí está el elemento de ¿es real o no es real? ¿Es ficción o no es ficción? Yo escribí recientemente una obra que se llama Brujas, de unas niñas que asesinan a su madre, y al final saco un recorte de periódico donde aparece la noticia de unas niñas que asesinaron a su madre. Y la pregunta es, ¿lo que narro, lo que cuento, bueno, sí, 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 lo que cuento en la obra de teatro es real o fue producto de mi imaginación? ¿Qué sucedió? Vi ese recorte y desarrollé una obra o desarrollé la obra y después me encontré el recorte, etcétera. Entonces, bueno, en el caso de un cuento siempre está narrado, siempre es esto que te voy a decir, el cuento y la novela siempre parten de que son elementos de narración. El cuento puede ser ficción, yo pondría comillas, o puede ser real. Tiene un narrador que nos está contando la historia. Algo importante en el cuento, atención con esto, el narrador no siempre es el autor. Evidentemente el autor creó al narrador, pero no son sinónimos. Mucha atención con eso porque ahí mucha gente se atora cuando preguntan quién es el narrador de la novela de Carlos Fuentes que se llama Aura y la gente escribe Carlos Fuentes. Y no, Carlos Fuentes es el autor de la obra no posiblemente, que se inventó un narrador para contarla. A veces este narrador lo conocemos, a veces no. De una vez no lo establezco con la novela. Bueno, en el cuento hay un narrador, alguien que nos cuenta el cuento, que no necesariamente es el autor. Los cuentos de El Llano en Llamas del maestro Juan Rulfo los escribió evidentemente el maestro Juan Rulfo, pero casi cada cuento en realidad podría decirte tiene su propio narrador, es alguien distinto quien te lo va contando. Ok,
La extensión, breve, en el cuento breve. ¿Qué es breve? No es aquí como me preguntan mis alumnos, ¿cuántas cuartillas? ¿8 cuartillas? No, es breve, es complicado y otra vez las fronteras se extienden, se contraen. ¿Qué es aura? ¿Un cuento largo o una novela corta? En el caso del cuento es breve. Hay algunos que establecen que, pero también otra vez, qué tanta capacidad tienes de sentarte a leer una historia, etcétera. Que más o menos la medida que te dé en la que puedas leer el cuento de una sola tirada, de un jalón. Te sientes a leer un cuento lo suficientemente breve o lo mínimamente largo para que en una sentada lo termines y puedas pasar a otro o hacer otra cosa. Difícilmente, si yo tengo un ratillo para leer, voy a terminar 540 cuartillas. Es evidente que no, que por más que me meta pues a leerla, no va a ser de una sentada para que yo empiece a leer esto y diga, no voy a hacer otra cosa más que leer esto, sin duda, así sin ninguna duda. Bueno, pues fui al baño, me puse un suéter, regresé, seguramente comí algo, no sé si incluso dos, me da hasta para 2 o para 3 comidas, no sé si nos lleve esto 24 horas, posiblemente si alguien tuviera esa capacidad de sentarse a leerla, a lo mejor, bueno, tal vez menos, lo podría hacer tal vez en 12 horas, bueno, pero en 12 horas, insisto, tuvo que haber hecho diferentes situaciones. En el cuento, el asunto es que te puedas sentar, lo empieces a leer, lo termines sin que te haya distraído otra cosa, y entonces más o menos te estoy hablando de eso sería la extensión. Las descripciones tendrían que ser muy breves porque tienes pocas cuartillas para desarrollarlo. Aquí te estoy hablando como si tú lo escribieras. No tiene caso que describas enormemente los espacios, los personajes, la situación, porque tienes, porque tienes poco espacio, porque tu asunto es breve. Vas muy directo. Ahorita lo voy a poner en comparación con la novela. En el cuento vas muy directo al tema que vas a tratar. Aquí, justo por ejemplo, hay un espacio donde el maestro Humberto Eco se lleva casi cuartilla y media en describir una parte de una iglesia. Entras a la iglesia y entonces está la parte esta principal donde se da la misa, donde se imparte la misa, donde está el sacerdote, y solamente para describir esta especie es que se me está escapando el nombre, solo para describir una parte de este frontal se lleva cuartilla y media el maestro, ya que te digo de En busca del tiempo perdido, donde la taza de té, los caminos, el camino de Swan, los ríos, el París, el campo de Francia, te llevas innumerables partidas, las que el autor quiera en el caso de la novela. En el cuento no, en el cuento es la brevedad te impone a que las descripciones sean inmediatas. Entonces tus personajes pueden ser el hombre que caminaba con paso de ganso y tenía una cabeza hecha jirones o hecha un remolino. Esa es la descripción de tu personaje. Un tipo que cuando camina parece ganso y que trae en la cabeza un remolino. Se acabó. No hay más. Eso es lo que tienes de permiso para no desgastarlo y convertirlo en otra cosa. Si tuvieras necesidad de ser más expresivo, bueno, pues te dirían, escribe entonces una novela. Los personajes, igual entonces, brevemente descritos por la necesidad del espacio y normalmente, esto no es ninguna cuestión rigurosa, normalmente se apunta por un final sorpresivo, que el final, ahora, ¿qué entiendes por sorpresa también? Bueno, pues cada quien puede ahí, podemos generar infinidad de cosas, pero un final que no te lo esperes, que te sorprenda, que se resuelva de una manera no lógica, no básica, mientras más interesante posiblemente, mientras más complicado a algunas personas incluso les gustará más. Eso está bien, está muy lindo porque abre un montón de posibilidades y ya de acuerdo a los cuentos que quieras leer, al gusto que tengas, hay algunos que parecería que entonces el final hasta desapareció, de pronto, ¡fum! ¡Paz! Se acabó aquí, se acabó el cuento y dices, ¿qué siguió? ¿Qué me perdí? Y hay otros que no, hay otros que los cierran casi siempre, insisto, ese cerrar, una especie de truco de magia que estabas esperando que viniera por acá y no, y el autor sabiamente te lo coloca de este lado. Ok, pasemos al asunto de la novela.